Aguiñaga. La asambleísta Marcela Aguiñaga es la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en donde se ha elaborado el informe que culminó hace pocos momentos la lectura. Escuchemos entonces a la asambleísta ponente de este informe. Intensos y largos debates que conllevaron meses de trabajo por parte de la Comisión de Justicia, con comparecencia de miembros de la academia, profesionales del derecho, operadores de justicia, autoridades, legisladores, miembros de la sociedad civil. Hoy tenemos la oportunidad de entregarle nuevamente al país el debate de un Código Orgánico Integral Penal mejorado. Es momento, señores legisladores, de tocar temas incómodos. Es momento de que el Pleno de la Asamblea Nacional le responda a sus mandantes. Es momento de hacer un debate sin cálculos políticos, más aún cuando estamos a vísperas de elecciones. Y sobre todo, que el populismo penal no sea, en este caso, el discurso de campaña para algunos y para algunos políticos y para algunas organizaciones políticas. Quisiera decir y también mencionarles, señores legisladores, que este es el primer análisis que presentamos a ustedes de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hay una revisión de más de 80 proyectos que llegaron a la Comisión de Justicia del periodo legislativo pasado, del periodo legislativo actual, pero que adicionalmente también quiero decir que tenemos pendiente la revisión de un sinnúmero de reformas que llegaron posteriormente a la elaboración para el primer debate y que serán considerados en el segundo debate que elabore y trabaje la Comisión de Justicia. Una vez más, como siempre lo hago, este es el trabajo de los diferentes miembros de algunas bancadas. Cabe indicar y agradecer el trabajo técnico de sus equipos, de nuestro equipo de asesores, que nos han venido acompañando en mejorar textos, en debatir, en ver derecho comparado, en analizar estadísticas y, por supuesto, también en revisar normas de carácter internacional ratificadas por nuestro país. Quisiera presentar los 6 ejes de esta reforma en términos generales, porque el tiempo no nos va a dar para ser más precisa en cada uno de los articulados. De una vez quisiera pedirle, señor presidente, que se me dé más del tiempo establecido en virtud de la complejidad de los temas que tiene esta reforma. Primero, quisiera ratificar una vez más que es hora que el discurso de lucha contra la corrupción sea real, sea en acciones claras, no en discursos demagógicos que normalmente suelen venir desde ciertos espacios de actores políticos. ¿Y por qué me refiero a esto? Que pasemos de la retórica a acciones concretas, porque la Comisión decidió una vez más tomar el cambio a la figura penal de comiso establecida en el Código Orgánico Integral Penal vigente. Y me refiero a ese proyecto que fue aprobado por el Pleno de esta Asamblea Nacional y que fue vetado irresponsablemente, totalmente, por el Ejecutivo, donde planteamos figuras que es de reforma al comiso, como el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado. Es impresentable para el país que se haya vetado totalmente esta ley simplemente por afanes politiqueros, no por otra causa. Por eso insistimos en la incorporación del mejoramiento de estas figuras, como el comiso sin condena, comiso de terceros y comiso ampliado. Esta es la manera eficaz con la cual quitar la propiedad de bienes que han sido productos de actos ilícitos como la corrupción y que no es posible recuperarlos porque constan a nombres de testaferros o porque la persona procesada no comparece a juicio porque se encuentra prófuga de la justicia. También quiero decir que esta ley que fue vetada fue fundamentado supuestamente su veto por inconstitucional. Quiero decirles que ignoraron básicamente las recomendaciones que hizo la Convención y que hace la Convención Interamericana contra la Corrupción y también las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI,
que ha establecido que los países deben ir hacia la modificación de este tipo e incorporación de este tipo de figuras en sus legislaciones penales. Así también quisiera poner de manifiesto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, establece que este tipo de mecanismos constituyen un elemento idóneo para recobrar bienes y dineros que son parte o son producto de un enriquecimiento ilegítimo e ilícito. Es por eso que hemos insistido en reformar el artículo 69, numeral segundo, y se han incorporado estos textos. Aquellos que piensen que como fue el veto total no se pueden incorporar estos textos en esta reforma, vale que mencione que esto fue propuesto y planteado en el debate de este cuerpo normativo que estamos tratando. Por lo tanto, consideramos que está debidamente fundamentada su constitucionalidad y su legalidad. Cuando nos referimos a ampliar el artículo 69, nos referimos a que el comiso pueda ejecutarse también respecto de bienes que, aun cuando sean de origen lícito, se requieran recuperar por el monto del perjuicio que ha tenido el Estado y de manera que con ello se repare los perjuicios causados cuando se refieren a los delitos de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y testaferrismo. En el caso del segundo eje, que son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niñas, niños y adolescentes, creemos que los cimientos de la sociedad se sostienen básicamente en el trato que como país le damos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hemos dado un paso más allá y debemos adecuar nuestra legislación más allá del mandato constitucional del 4 de febrero pasado, en torno a lo que se dispuso que de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de nuestros niños, niñas y adolescentes sean de carácter imprescriptible. Creemos, por eso, que en la reforma del COIP, además de una pena privativa de libertad que debe imponerse al agresor, se ordene también de forma obligatoria, como parte de su pena, el tratamiento, capacitación y programas para una verdadera reinserción social. Sin embargo de ello, creemos que debe ser esto obligatorio, determinado por el juez en sentencia, en los delitos contra la libertad sexual y reproductiva, de los cuales hayan sido víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. En la misma línea, se tendrá que ordenar de forma obligatoria la imposición de una pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo u oficio, principalmente en el ámbito educativo o en aquellos que tengan relación directa con nuestros niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, ponemos a consideración de este Pleno el debate en torno a la posibilidad de permitir el juzgamiento en ausencia de las personas acusadas por delitos sexuales en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes, que si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador señala claramente los casos en los cuales se puede juzgar en ausencia, los tratados internacionales en materia de niñez obligan al Estado a priorizar el interés superior del niño. Además, ya que el pueblo ecuatoriano se expresó a favor de la imprescriptibilidad, consideramos que con esta herramienta se complementaría perfectamente la posibilidad de que estos delitos sean juzgados en ausencia. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es la impunidad, más aún con los seres más vulnerables a quienes tenemos como sociedad la obligación de proteger, que son nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. En el caso tan polémico y el tercer eje de esta reforma, el aborto no punible. Quisiera decir algo a mis mandantes, a mis amigos, a mi familia. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia, no puedo plasmar mis creencias religiosas en este texto legislativo. Mientras sea presidenta de la Comisión de Justicia,
he dado la posibilidad de que el debate sea amplio, plural y que sobre todo sea transparente. Esto en virtud de la ética pública a la cual todos nos debemos como legisladores. Si bien es cierto, considero que este es un tema incómodo para los políticos, es un tema que los políticos no quieren tratar, no quieren que se les pregunten, no quieren pronunciarse, peor aún en periodo electoral. Creo firmemente que es hora, señores legisladores, pueblo ecuatoriano, que usted, señor mandante, le pregunte en las próximas elecciones a su candidato, aquel que le va a tocar la puerta y le va a pedir el voto, que se pronuncie respecto de estos temas, que son incómodos para una sociedad, pero que el ser incómodos no quiere decir que los problemas desaparecen de la misma. Es hora de que usted le pregunte a su candidato si está de acuerdo en despenalizar el aborto en caso de violación. Es hora de que usted le pregunte a su candidato si está de acuerdo en despenalizar el uso del cannabis con fines terapéuticos. Estos son los temas que los políticos solamente calculan en periodo electoral. Así que es indispensable que pongamos a consideración ustedes lo que debatió la Comisión de Justicia. Insisto una vez más, siempre he sido clara en mi posición. No estoy a favor del aborto. Sin embargo, en mi condición de presidenta de la Comisión de Justicia, he dado paso para que los señores legisladores debatan y que el debate no termine en la Comisión de Justicia, sino que sean los 137 legisladores, que así sea el tema incómodo, le respondan a sus mandantes. Se presenta una propuesta de reforma al artículo 150 en el que se amplía una de las causales de aborto no punible para los casos de que el embarazo sea consecuencia de una violación, estupro, incesto o inseminación no consentida, y cuando se determina médicamente que existe una grave malformación en el feto que haría su vida inviable. Esta propuesta se fundamenta básicamente en varias recomendaciones de organismos internacionales, como CEDAW, como el Comité de Derechos del Niño de UNICEF, como el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, la Organización Mundial de la Salud, así como precedentes jurisprudenciales de derechos humanos, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como, adicionalmente, del Tribunal Europeo Alemán, en los que consideran como una gravísima violación a los derechos humanos la penalización del aborto cuando una mujer o una niña ha sido víctima de una violación, equiparándolo en algunos casos, de acuerdo a lo que dice esta jurisprudencia, a la tortura. Es importante aclarar que esta propuesta no obliga a mujer alguna, y escúchese bien, no obliga a mujer alguna, a nadie, a practicarse un aborto. Por el contrario, la finalidad es evitar la revictimización y reducir el índice de mortalidad que ha sido planteado a través de estadísticas en la Comisión de Justicia. Según datos no míos, no de la Comisión de Justicia, del Ministerio de Salud del Ecuador, el 15.6% de todas las muertes maternas están relacionadas con abortos en condiciones no seguras, ocupando el quinto lugar de todas las causas de muerte y el tercero de las causas de muerte materna. Es asimismo también lo que dispone la Organización Mundial de la Salud. En torno a las muertes maternas se deben abortos inducidos en condiciones de riesgos a nivel global y que representan aproximadamente un 13%. No digo que sea un tema fácil, es un tema muy complejo, es un tema donde ciertamente el grado de moralidad, de complejidad y de conciencia pasa por cada uno de nosotros. Sin duda alguna, es un tema también complejo a nivel constitucional. Tenemos varios derechos en conflicto,
como la protección de la vida desde la concepción, frente a los derechos de la no revictimización de las personas que han sufrido una agresión sexual. La prohibición de tortura, el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos se quiere tener, que conforme a nuestro texto constitucional son de igual jerarquía. Es hora entonces de llevar a cabo una suerte de ponderación en abstracto a fin de garantizar de manera clara los derechos humanos en todos los casos. Quisiera mencionar una vez más que es un tema el cual hay que debatir. Es un tema al cual ustedes, señores legisladores, deben contestarle al pueblo ecuatoriano. En caso del eje relacionado a las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, decir que la desinformación y la politización de este tema ha sido tan irresponsable por parte de ciertos actores políticos, con discursos electoreros muy vendibles, que han hecho creer que las tablas de umbrales que supuestamente están en el COIP, si lo que hace el COIP es una referencia, para tenencia de consumo, depende básicamente de los niveles o mayores niveles de adicción en nuestro país. Algunos políticos irresponsables utilizan discursos categóricos como la eliminación de los umbrales harán que desaparezcan las adicciones, como la desaparición de los umbrales harán que no hayan más consumidores en nuestras calles. Eso quizás sería bueno que fuese así, pero no lo es. Son temas estructurales de la sociedad y como tal deben ser mirados y atendidos. Los umbrales permiten básicamente una diferenciación del consumidor con los microtraficantes y traficantes a mediana, alta y gran escala. Quiero decir que de todas estas mentiras que se han dicho, lo único que pretenden es algunos criminalizar el consumo, sin tomar en cuenta que son problemas de salud. No importa cuántas más cárceles tengan que construir, la adicción no se va a acabar si un adicto termina en un centro de privación de libertad. Las adicciones requieren ser atendidas como problemas de salud, requieren centros de rehabilitación de nuestros jóvenes, requieren medicina para atender su síndrome de abstinencia, requieren reinserción social. Esa es la mirada que debe tener, y no que los consumidores, por ser los hijos de madres pobres de sectores populares que consumen H, terminen en las cárceles de nuestro país. Es necesario dejar claro que es importante afinar la legislación ecuatoriana en materia penal. Hoy tenemos un gravísimo problema de hacinamiento en nuestras cárceles. Más de 10.000 privados de libertad están por alguna sustancia sujeta a fiscalización. Es decir, nuestros centros de rehabilitación han superado su capacidad en más de 4 veces, y esto debería preocuparnos. En esta línea creemos, y ha debatido la Comisión, que debe mejorarse el artículo 220 en relación a los alcances de la conducta punible en torno a traficar, entendiéndose por traficar a la oferta, almacenamiento, intermediación, distribución, compra-venta, envío, transportación, importación, exportación, tenencia o posesión con el propósito de comercializar o colocar sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan en cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, que son a través de resoluciones de índole administrativa. Tiene un minuto, asambleísta. Presidente, todavía me faltan algunos temas, les pido que sea un poco benevolente con el tiempo. Sin embargo, de ello decir rápidamente que planteamos resolver un problema que generó la Corte Nacional de Justicia, que permitió la acumulación de penas por sustancia cuando se ordena el inicio de un proceso penal por el delito de tráfico.
y la imposición de la pena corresponda básicamente a la escala de sustancia de mayor reproche para la sociedad. Adicionalmente a esto y respondiendo a los avances científicos que se aclara respecto del uso del cannabis para fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa, se propone la despenalización de esta conducta, con lo cual su implementación debe ser regulado en el Código de la Salud. ¿Cómo, dónde, cuándo, a través de qué autorización? No le corresponde a la Comisión de Justicia, sino a los miembros de la Comisión de Salud a través de esta norma que he indicado. Finalmente, creo que es importante que recogemos una de las propuestas del grupo parlamentario sobre el fenómeno de las drogas. Se establece una disposición transitoria para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan regular el espacio en donde está prohibido el uso, consumo de sustancias catalogadas a fiscalización, prohibiéndose regulaciones que impliquen su criminalización. Delitos contra la propiedad, básicamente estamos mejorando el tipo penal con dosimetría. En torno al principio de proporcionalidad, se propone modificar el delito de robo y abigeato, incorporando escalas de punición dependiendo del daño causado, así como también la diferenciación de penas cuando el delito ha sido realizado mediante violencia, amenazas o con fuerza sobre las cosas. Delitos contra los animales. Tal como lo dijo Mahatma Gandhi, la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera como se trata a sus animales. Estos seres tan vulnerables e indefensos también merecen protección, principalmente en la lógica de los derechos de la naturaleza, que han sido planteadas algunas propuestas y fueron recogidas por la Comisión de Justicia. En el caso del procedimiento especial expedito, la Corte Constitucional ha ordenado a la Asamblea Nacional una regulación de un procedimiento especial y expedito para el juzgamiento de delitos contra las personas previstas en el artículo 81 de nuestra Constitución. Sin duda alguna, un trabajo muy complicado, principalmente por la amplitud de personas a las que se refiere y conforman estos grupos, lo cual podría hacer que este procedimiento, lejos de ser excepcional, sea de carácter general. Así que lamentamos que el criterio de la Corte Constitucional haya sido demasiado amplio. Sin embargo, de ello, el COIP y la propuesta es recoger un tipo de procedimiento que responde a las necesidades más urgentes, como son los delitos de violencia contra las mujeres. Indudablemente es el momento de que estos temas se debatan. Es una primera propuesta. Estamos listos y prestos a escuchar sus observaciones, así como también de otros temas que quieran y deban ser tratados y observados desde la Comisión de Justicia. Es hora entonces de responderles a nuestros mandantes. El debate se ha planteado. La verdad no es de nadie. Le corresponde a ustedes, señores legisladores, darles frente a estos temas, por más incómodos que sean. Gracias, señor presidente. A ustedes, señora asambleísta. Vamos